dado inicio a la mañana de hoy, le damos la bienvenida a nuestro programa, el licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, licenciado, hemos esperado pacientemente ahora en la mañana escuchar su reacción a la decisión de la juez Laura Taylor, denegando el recurso interdicto que ustedes habían radicado para detener el leonino contrato de Luma. Bueno, ¿qué nos tiene que decir sobre el particular de entrada, licenciado? Sí, José Elías, en esta etapa tengo que ser un poco prudente, ¿verdad? Porque estamos todavía en el análisis sobre cuál es el próximo paso a seguir. O sea, la UTIER todavía no ha tomado esas decisiones. Estamos en un proceso de lectura, análisis, comparación, investigación para hacerle una recomendación al cliente sobre el tema. Pero, en síntesis, la jueza lo que hizo en esa opinión y orden que notificó el viernes fue determinar que en esta etapa no se habían cumplido los requisitos para que el tribunal emitiera una orden de paralización, básicamente porque entendió la jueza que los reclamos que hizo Lutier no tenían una probabilidad de prevalecer en sus méritos. Hay que tomar en cuenta que esto es un trámite que es interlocutorio, que significa que es interino, intermedio. No es una sentencia final y firme después de un juicio o de una moción de sentencia sumaria, sino que es un proceso de emergencia. Y lo que se decide ahí, claro que le dice a uno cómo es que la jueza está pensando sobre el tema, pero no es una determinación que pone fin al caso. El caso tiene que pasar por la etapa de contestación a la demanda y eventualmente podrían haber mociones de desestimación o podrían haber mociones de sentencia sumaria sobre el tema y la jueza entonces adjudicaría en sus méritos el asunto. Así que ese es el primer tema, ¿verdad? Ella entiende en el punto más enfatizado por nosotros en la argumentación, que es el asunto de cómo la privatización afecta la ley 120 y afecta los derechos que la ley 120 le da a los empleados de la autoridad conforme a las leyes, los reglamentos y los convenios colectivos. Pues la jueza estima que hay legitimación activa de la UTIER para llevar ese reclamo. Estima que la UTIER se afecta directamente, estima que los miembros de la UTIER se afectan directamente, pero cuando pasa a evaluar las reclamaciones que se hacen, pues las va descartando una a una, incluyendo la principal, que es el asunto de que se viola los derechos laborales conforme a la ley 120, diciendo lo siguiente, José Elías, y yo entiendo que tú no eres abogado, pero te la voy a poner así, para que tú puedas decirme. Dice la jueza que los derechos que tiene el UTIER y los miembros conforme al convenio colectivo no son derechos adquiridos, no son vested rights. Cuando la Constitución de Puerto Rico establece en su artículo 2, sección 17, el derecho que tienen los obreros de las corporaciones públicas que funcionan como negocios privados a llevar a cabo en negociación colectiva y convenios colectivos. Que la ley 130, que es la que permite habilita esta cláusula constitucional, establece que los convenios colectivos como política pública hay que cumplirlos. Y también que la ley 120 dice que hay que darle todos los derechos y prerrogativas conforme a los convenios colectivos, y los convenios colectivos incluyen la representación sindical, que ha sido reconocida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos como un derecho adquirido. Entonces la jueza dice, bueno, la UTIER no pudo probar que los derechos que está reclamando en su moción de interdicto, pues no son derechos adquiridos. Y con eso, pues, puedes ver, ¿verdad?, la naturaleza de la decisión, que choca contra cualquier principio de racionalidad jurídica, y eso pues se puede explicar y tal vez con mucho más tiempo dentro del contexto colonial que estamos viviendo, ¿no? Así que el detalle es obviamente que significa un gran revés, no solamente para Lutier, un gran revés para Puerto Rico. Yo estoy de acuerdo con lo que estaba comentando Wilda. Difiero un poco en cuanto a si se ha explicado detenidamente los riesgos de país que esto implica. Yo entiendo que, pues, por lo menos en lo que ha estado en el alcance de nosotros y de PAB, esto se ha discutido a la saciedad, ¿verdad? Cómo el contrato no solamente afecta a una unión o a varias uniones, porque hay que ser claro que hay otras uniones en la autoridad, sino que esto afecta las probabilidades de Puerto Rico de poder tener éxito como país. Y cómo esto va a llevar a aumentos significativos en la tarifa,
cómo esto va a afectar la reorganización de la Autoridad de Energía Eléctrica, cómo esto va a liquidar el sistema de retiro, cómo esto va a afectar a más de 60,000 personas que están relacionadas al sistema de retiro. Porque hay 18,000 participantes y retirados, José Elías, pero suma eso multiplica eso por 4, por lo menos, de personas que están directamente ligadas. Así que sí, es un riesgo, coincido con Wilda, de que es un riesgo de país, de viabilidad de país. Creo que Lautier pudo enfatizar todos los issues que eran como nación, ¿verdad? Como país, que era importante para todos y todas. Y el asunto de qué va a ocurrir luego, ¿verdad? Yo solamente estoy encargado de los asuntos legales, pues durante el día de hoy estaremos haciendo una recomendación a Lautier sobre qué hacer en los asuntos legales, pero Lautier seguro tendrá sus planes sindicales, ¿verdad? Como sindicato en cuanto a cómo responder a la coyuntura que se está viviendo. De paso, fíjate que todavía no hay certeza de que Luma tenga la capacidad. Conocí a uno de los directivos, el vicepresidente de transformación, un señor que se llama Don Cortés, que compareció a un programa de televisión en donde pude participar, y el señor está totalmente perdido. José Elías, le preguntaron qué iba a hacer Luma en caso de fuerza mayor, y bueno, fuerza mayor es si el gobierno quiere que nos vayamos. O sea que el tipo no entiende ni siquiera lo que dice el contrato, ni lo que significa fuerza mayor, y se le preguntó 2 veces y dijo lo mismo, que era si el gobierno entendía que Luma tenía que irse. Eso es para darle fuerza mayor. De paso, pues uno investiga quién uno se encuentra y a quién conoce. Ese señor viene de IBM, era vendedor de equipos de computadora y está ahora de vicepresidente de transformación de Luma, que es una compañía especializada en energía eléctrica. Así que imagínate tú. Aparentemente esa es la persona que va a dar la cara por Luma, como los demás ejecutivos no hablan español. Así que ya veremos cómo esto va a ir resultando. Así que el riesgo principal que tiene el país, Luma no lo ha podido aclarar, el gobierno no lo ha podido aclarar, y todo lo contrario, lo que está saliendo en las redes y en la prensa, de que no hay acceso a equipos, materiales, y que básicamente la autoridad cerró, un cierre patronal, pues está afectando obviamente la confiabilidad del servicio, y esperamos que esto no se complique. Por mi parte, José Elías, te digo que estos reveses judiciales uno tiene que estar acostumbrado. Siempre he dicho, no somos ingenuos en la corte que estamos litigando. Son gestiones que las organizaciones tienen que hacer para cumplir con sus deberes de fiducia con sus miembros. No se puede la unión cruzarse de brazos, tiene que hacer todo lo posible, y nosotros seguiremos ayudando a Lautier en todas las etapas que quedan, porque quedan otras etapas, particularmente el asunto del plan de ajuste de deuda, que es algo que es un misterio todavía, y que con todas estos nubarrones que están ocurriendo alrededor de la autoridad, donde la autoridad tiene un déficit de más de $500 millones en este año, en este presupuesto, le debe más de $603 millones al sistema de retiro. Si se dan las intenciones de la Junta de liquidar el sistema de retiro de la autoridad, porque esa es la intención, liquidarlo para convertirlo en un pay-go, esto va a costar 280 millones anuales a los abonados de la autoridad. Así que ve sumando todos estos problemas financieros que la Junta deliberadamente, con el gobierno, con Pierluisi, han ocasionado a la autoridad, y que van a hacer que bien pronto empiecen a gestionar aumentos en la tarifa para tratar de cumplir con todos estos compromisos. Y después va a venir el AB6, el acuerdo con los bonistas, que requiere un aumento de 4.6 centavos por kilovatio hora. Así que por eso es que he dicho siempre que este contrato afecta la viabilidad nuestra como país, porque un lugar como Puerto Rico, que está sujeto a la ley de cabotaje y con todas las limitaciones que tenemos en los poderes, una abyecta colonia que no tenemos para dónde mirar y respirar, el que nos ponga la energía eléctrica a más de 30 centavos por kilovatio hora va a asfixiar la economía, desafortunadamente, y eso es culpa de la Junta, culpa de los dos partidos principales que conspiraron en el 17, en el 18 y en el 19 para establecer todas estas leyes, y que ahora ninguno de ellos obviamente quiere remediar, porque mira, la legislatura del Partido Popular, José Elías, puede gestionar, irse por encima del veto de la resolución 88, que es la que paraliza el contrato de Luma. ¿Tú has escuchado algo sobre eso? Pues no.
¿no? Y tiene muchos otros mecanismos políticos. Pudo haber litigado el préstamo de los 750 millones porque eso a todas luces no es un préstamo, no es una enmienda, no es una enmienda al presupuesto. Es una ley especial que hizo la Junta y la legislatura le dejó a la Junta legislar, porque una cosa es tú decir, bueno, estos chavitos yo los tenía en la cuenta de ahorro, ahora los voy a poner aquí para gastarlos en este tema, y otra cosa es decirle a la autoridad mediante una resolución de presupuesto cuáles son las condiciones que tiene que cumplir cuando Luma se vaya y cómo es que tiene que devolver el dinero. Eso es una ley especial y la Junta no tiene ese poder. Pero la legislatura decidió mirar para el lado y después se quejan. Yo creo que en esas dos acciones de no ir por encima del veto del gobernador, la resolución 88, y el no litigar el asunto del préstamo de los 750 millones, pues la legislatura popular se plegó, ¿verdad? Se arrodilló a los dictámenes de privatización de la Junta y va a ser responsable de todas las cosas que ocurran con esto, independientemente de las acciones a veces heroicas y responsables de algunos de los miembros de esa legislatura, ¿verdad? Como Luis Raúl Torres, que ha tomado esto como una lucha personalísima, ha dado la batalla, ha hecho unas vistas públicas excelentes, ha documentado este desastre para la historia. Y yo sé que él está listo para dar cualquier batalla, pero él es uno, ¿verdad? Dentro de una delegación que también está atada por las reglas de caucus. Así que yo creo que todavía hay cosas que hacer, que esa legislatura puede hacer para salvarnos de este desastre que se avecina. Y si no las hacen, pues van a ser igualmente responsables. Pensaba yo ayer, tratando de descansar con todas estas cosas, José Elías, que... Sí. Decirle a una persona te lo dije es algo que para mí es desagradable y fuerte, ¿no? Porque uno no debe tener en la vida una actitud de venganza o de recriminación, pero esto es una crónica de la muerte anunciada, José Elías. Esto no lo dice Manuel ni Jaramillo, esto lo dice el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, lo dice el Colegio de Abogados, lo dice AIEFA, lo dice el Centro para la Nueva Economía, lo dicen los industriales. O sea, hay un consenso de que este contrato es malo. Los que lo han estudiado se dan cuenta de que el contrato es malo. Entonces, pues cuando empiecen a ver las consecuencias inmediatas, los primeros aumentos, pues mira, me va a dar mucha pena, pero tendré que decir que te lo dije, ¿no? Y eso pues suena fuerte, pero es que aquí las cartas se tiraron sobre la mesa. El gobierno tiró las cartas sobre la mesa y los opositores al contrato de Luma tiraron todas las cartas sobre la mesa. El pueblo tiene que decidir por su futuro. No puede dejar esto a la suerte de un gobierno neoliberal y de una junta neoliberal. Así que quedan unos días, como decía Wilda, hay expectativas o esperanzas, ¿verdad?, de que los sectores progresistas de este país se unan en lucha por este contrato, porque el contrato todavía es derrotable. En cuanto a las instrucciones que se le ha dado al personal de la autoridad para que no vayan a trabajar, recuerdo haber hablado con usted hace como 2 semanas más o menos de algo parecido a lo que está ocurriendo ahora. La información que tiene en efecto es que se ha ordenado prácticamente paralizar los trabajos del servicio eléctrico, específicamente de los servicios que dan personal tanto unionado como gerencial, y que pues no se admitan gente de las áreas de trabajo. ¿Esa es la información que tienen? Sí, José Elías, le dieron un término perentorio para ir a recoger sus cosas. Tenemos información que gente que no pudo ir, que le negaron el acceso. Así que básicamente es un lockdown, ¿verdad?, que tiene la autoridad, y están operando por control remoto, José Elías. La alta gerencia, Monacillos tal vez, operando por control remoto. Si hay alguna falla, ya tú ves lo que está pasando. Muchos sectores del país sin energía eléctrica y sin expectativas de que la energía vuelva, porque ya he escuchado reportes de más de 30 horas sin energía en algunos sectores, porque no hay gente que pueda arreglar eso, porque no hay equipo. O sea, aquí hay que entender, aquí hay una gerencia que es la que dice qué se hace y qué no se hace, dónde se arregla, dónde no se arregla. Los empleados unionados lo que hacen es ejecutar las órdenes. Si la gerencia se paraliza, cruza los brazos o le ordenan no hacer nada, pues el personal unionado, los empleados no pueden hacer nada más porque ni siquiera tienen acceso a los lugares de trabajo. Así que dentro de este contexto
quieren lograr el colapso final de la empresa para que la opinión pública se ensañe aún más en contra de los trabajadores y entonces ellos cualquier cosita que hagan van a decir que ya están teniendo logros, pero siguen sin empleados, José Elías. Eso es el riesgo mayor, que si sopla algo durante esta primera temporada, ¿verdad? Esta parte de la temporada, pues vamos a tener muchos problemas que va a ser difícil resolver a corto plazo. Bueno, vamos a ir a otros temas. Tenemos a los camioneros que vuelve otra vez la discusión relacionada con las tarifas, ¿correcto, licenciado? Sí, mira, José Elías, lo que pasa ahí es que el negociado aprobó unas tarifas temporales y la Cámara de Comercio, MIDA, las impugnaron, la Junta se metió, pero ahí es que vino entonces la retirada de la Junta diciendo que no iba a anular las tarifas, pero hay un proceso que es el que me llama más la atención, que es el proceso formal, regular, de establecer las tarifas finales, que está avanzando paralelamente a las temporales. Y ese proceso es el que la Junta podría determinar que no cumple con el plan fiscal y podría intentar anular esa reglamentación que, como hemos hablado anteriormente, lo que hace es un balance entre los clientes y los transportistas dentro del contexto de que esto es un servicio también esencial, el transporte público regulado, seguro, económico, y la Junta pues en su plan fiscal dice que va a desregular, quiere eliminar la reglamentación del negociado. Básicamente lo que quiere es acabar con el negociado, ¿no? Porque si tú le quitas la facultad de reglamentar, el negociado no cumple ninguna función. Y una vez el negociado apruebe eso y finalmente se notifique, ¿verdad?, a la Junta, pues ahí podría haber una controversia en donde los camioneros podrían terciar, porque ya la Junta dijo en su plan fiscal que no quiere reglamentación por parte del negociado. Así que estamos a la expectativa de ese proceso y realmente se va a dar el choque entre tratar de establecer un balance entre los diferentes intereses que hay en la transportación pública o meramente el free for all, ¿verdad? El sistema salvaje capitalista donde el pez grande se come al pequeño. Esa es la visión de la Junta. Bueno, por último, se lleva a cabo una vista pública por parte del representante Luis Torres sobre el sistema de retiro. Bueno, ¿cuán relevante es lo que se va a estar discutiendo, lo que se va a estar considerando en esa vista pública, licenciado? Muy importante, porque la Autoridad de Energía Eléctrica y la APETRE, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, tomaron una serie de decisiones muy irresponsables con este contrato que están afectando directamente la viabilidad del sistema de retiro. Y aunque el sistema de retiro ha hecho sus comunicaciones a sus miembros y ha hecho comunicaciones a sus retirados sobre el impacto de todo esto y se ha documentado todo el trámite, pues aquí por primera vez públicamente en este año, ¿verdad?, después de que se ejecutara el contrato de Luma, pues se va a estar divulgando la situación actual del sistema de retiro, las consecuencias que tiene el contrato de Luma en el sistema de retiro, las acciones que está tomando el sistema de retiro para lidiar con este problema y las expectativas que se podría tener en cuanto a esto. Hay una cantidad inmensa de personas que están cotizando para este sistema de retiro, más de 5,000 personas, y sabes que los que se van para el gobierno, porque no se van con Luma, pues tienen por lo menos, según la ley, asegurado esto. En cuanto a los que se van para Luma, tienen el problema de que el sistema de retiro determinó que no van a aceptar contribuciones de esos empleados porque cambiaría la naturaleza del sistema de retiro en uno público y privado, es decir, que tiene participantes que son de una empresa pública y participantes que son de una empresa privada, y eso crearía unos disloques adicionales que afectarían la naturaleza y la estructura del sistema de retiro. Así que esas cosas hay que aclararlas en un foro público y que la legislatura pueda tener a primera mano cuáles son las consecuencias. Aparte, José Elías, de que si le pagaran los 603 millones al sistema de retiro que le debe la Autoridad de Energía Eléctrica, se podría lograr una mejora sustancial en la viabilidad del sistema de retiro, que con medidas adicionales como que se pague de este momento en adelante la aportación real patronal, pues eso podría salvar la solvencia del sistema de retiro. Pero desafortunadamente, José Elías, la visión de mundo de la Junta neoliberal es la de liquidar los sistemas de retiro
que son de beneficio definido. Un sistema de retiro de beneficio definido es aquel que en el cual tú entras, tú haces unas aportaciones y tú sabes con qué pensión te vas a ir, dependiendo del número de años. Y eso es lo que te permite tener una certeza de que no te vas a morir de hambre cuando dejes de trabajar, o que tengas que trabajar hasta los 90 años. En el caso de la Junta, lo que quieren son sistemas de aportaciones definidas, donde tú como empleado vas aportando chispo a chispo, y si el mercado se cae, lo pierdes todo. Si el mercado no crece, pues lo que tienes es eso nada más, y por tanto no hay ninguna garantía de que eventualmente cuando te vayas a retirar tengas suficiente para vivir. Y eso es lo que hicieron con el sistema de retiro del gobierno central, que lo liquidaron y lo convirtieron en un sistema de aportación definida. Quieren asfixiar a la Universidad de Puerto Rico para que la universidad no le pague al sistema de retiro lo que le debe, de manera de que el sistema de retiro de los profesores y profesoras también colapse. Y están en esa agenda con el sistema de retiro, pero el problema es que si el sistema de retiro colapsara, los retirados tienen derecho a recibir su pensión. Eso lo ordena promesa, y entonces la autoridad, mira que avance, tendría que sacar más de 280 millones de dólares anuales que habría que financiar con un aumento en la tarifa, porque es la única fuente de ingreso. Luma no pone ni un centavo aquí, y eso pues tiene también consecuencias dramáticas en el proceso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que estimo que es bien importante esta comparecencia hoy a las 10 de la mañana para explicar todo esto y que se vean las consecuencias de este contrato de Luma en los retirados y en los participantes del sistema de retiro. Licenciado, quiero retomar el tema de la decisión de la juez Laura Taylor. Me indicó de que todavía quedan unos pasos por dar, aunque la opinión que ella emitió al interdicto debe darnos una idea de lo que debe pasar con otras consideraciones que están contenidas en el recurso que ustedes radicaron, más allá del interdicto. Eso de alguna manera que le hace pensar de que todavía puede haber esperanza de que ella vea algunos argumentos que ustedes presentan en el caso, lo puedan ver a favor y así pueda dictaminar. Particularmente, José Elías, porque en el argumento de la ley 120 mi apreciación es que es un error craso que cometió la jueza en términos de determinar que todos los derechos que están protegidos por el convenio colectivo no son derechos adquiridos. Mira, en Puerto Rico los gobernadores tienen derecho adquirido a la escolta, y ya está resuelto el derecho adquirido de los pensionados en los casos de la Asociación de Maestros, y toda esa información, José Elías, se le trajo a la jueza. Se le trajo la Constitución, se le trajo la ley 130, se le trajo la jurisprudencia sobre los derechos adquiridos, y la jueza escogió ignorar todo eso. Si ese es su criterio, José Elías, pues obviamente quedan las etapas apelativas, y eso pues es una de las opciones que podríamos escoger, pero como te dije, estamos en una etapa de todavía analizar. Esto salió apenas el viernes, y haremos una recomendación concreta y te contaré cuál será el curso a seguir en la semana que viene. Bueno, pero el factor tiempo en medio de todo esto, licenciado, porque el contrato entra en vigor el martes que viene. Sí, y realmente el remedio buscaba detener esto, ¿verdad?, por las consecuencias que iba a tener, pero un proceso apelativo, pues sabemos que va a tomar más tiempo. Sí, tienes razón, el tiempo es importantísimo en esta gestión. No obstante, como esto es una etapa intermedia y hay una etapa final que se tiene que litigar todo este asunto, pues uno tiene que escoger si meramente deja el interdicto preliminar a un lado y litiga los méritos. Porque, por ejemplo, José Elías, si la jueza entendiera finalmente, después de una argumentación más detenida sobre el tema, que el contrato viola la ley 120, pues las disposiciones del contrato, al menos las disposiciones del contrato que chocan con la ley 120, se tendrían que eliminar y Luma tendría que aceptar los convenios colectivos. O sea que hay todavía una serie de posibilidades y en términos de cursos de acción, que por eso es que no es tan fácil en este momento, hasta que no tengamos toda esta reflexión y hablarla con el cliente, no te puedo anticipar cuál va a ser el curso de acción. Entiendo. Bueno, vamos a ver qué está ocurriendo. Licenciado, quiero agradecer como siempre su tiempo, la oportunidad que nos brinda de conversar, y ya veremos cómo vamos a cruzar el Niágara en bicicleta esta semana, con un sistema altamente vulnerable y con las consecuencias que pues no sabemos hasta dónde llegarán. De hecho,
mientras hablo con usted, me llega información aquí en Ponce. La técnica aquí en la avenida Hostos está para todos los efectos desarticulada, la gerencia no asigna trabajo, y pues obviamente los celadores en línea integrantes de la técnica aquí en Ponce están en la calle, y entonces pues no sé, de alguna manera parece que es el único remedio que queda, del cual usted siempre nos ha hablado, que es importante para apoyar cualquier gestión que se haga en los tribunales, que la fuerza en la calle, licenciado. Correcto, José Elías. Y esa información que te está llegando es también espeluznante en cuanto a qué empleados se van a quedar en diferentes oficinas comerciales. Tengo información que por la fuente no voy a dar detalles, pero por ejemplo de una oficina comercial que va a tener 3 empleados de Luma. Un director, una gerente y un empleado para atender una oficina comercial de un distrito importante aquí en Puerto Rico. Y esa es la situación que va a estar enfrentando Luma. Luma no ha llegado ni siquiera a los 1.800 empleados en total, 250 celadores y necesita 4.000 empleados. No ha llegado ni siquiera a la mitad y eso es lo preocupante y eso es lo que crea un issue de país entrando en una etapa en una temporada de huracanes que se estima que va a ser muy activa conforme a los pronósticos de los expertos de meteorología. O sea que esto es una situación que es totalmente anticipable y que la estructura equivocada de ese contrato, esa estructura de meramente arrasar con todo y tratar de montar todo el andamiaje eléctrico a base de una compañía nueva creada en el 2020 es lo que nos ha llevado a esta situación y falta mucho todavía, José Elías. Tendremos muchas noticias negativas con todas estas cosas que se están viendo. Lamentablemente. Bueno, licenciado Manuel, y como siempre, gracias y seguiremos hablando más adelante. Cómo no, José Elías, estamos a la orden. Que pase buen día. Igualmente usted.